Esa es mi paz. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Amén. Bienvenidos sean a esta casa gloriosa Conquista, una escuela de enseñanza y entrenamiento para todos, decía el pastor Alfredo Cerez, una casa de entrenamiento y capacitación para los hijos de Dios. Y la verdad que ha sido glorioso el tiempo que hemos tenido de convivencia aquí, todos juntos, aprendiendo y esforzándonos día con día para mostrar más de Cristo en nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a desarrollar este tema basados en una característica que me llamó mucho la atención en el libro de Efesios. Y Pablo la describe como multiforme. Sí, es una característica de Dios. Y no va a mostrar una cualidad individual de Dios para el trato de cada uno de nosotros y sin dejar de operar en nosotros corporativamente, es decir, como un cuerpo, ¿verdad? Esta multiforme gracia de Dios o multiforme sabiduría de Dios, como lo describe Efesios, nos habla acerca de cómo Dios opera a través de nuestra vida de una manera diferente, ¿sí? Hemos conocido personas a través de nuestra vida que han representado tiempos o momentos distintos en nuestra vida, ¿no? Y cada uno de ellos ha manifestado una expresión diferente, un carácter distinto al de nosotros. En muchas ocasiones podemos nosotros hacer muy buena mancuerna, muy buena relación, ya sea de amistad entre personas, y son vínculos que duran a veces hasta toda la vida, ¿verdad? Hay ocasiones en que perdemos esa relación, sin embargo no dejamos de amar a esas personas, ¿verdad? O dejamos de perder ese vínculo que hay en ellos con nosotros. Entonces, bien sabemos que Pablo estuvo muy comprometido con el desarrollo y el crecimiento de los santos. ¿Algún santo aquí? Es correcto. Entonces, ese entrenamiento y capacitación está enfocado hacia nosotros, ¿verdad? Con el objetivo de llevar a cada uno de nosotros a la medida de Cristo, a la estatura de Dios, ¿sí? De ver manifiesto el Espíritu de Dios gobernando en nuestra vida para manifestarlo a Él. Ese es el objetivo. Y Pablo desarrolla esta actividad de una manera sorprendente y radical. Ayer platicábamos, de hecho, cómo Pablo, de ser una persona altamente entregada y apasionada por Dios, en el conocimiento que él en ese momento tenía como judío, perseguía a los cristianos, ¿sí? Tratando de sostener la cultura judía. Pero Dios obra en la vida de Pablo de una manera sorprendente y cambia completamente al otro lado, ¿no? O sea, le da un giro de 180 grados para llegar a otra posición, da un giro a la moneda. Y ahora, en lugar de perseguir cristianos, él comienza a predicar la vida de Cristo, ¿sí? Pero con esa misma pasión que él ya tenía, ese carácter de Pablo, Dios lo utiliza como un instrumento, una herramienta para seguir haciendo crecer su obra, ¿sí? Y el libro de Efesios muchas veces lo hemos relacionado con el objetivo de saber cuáles son nuestros dones ministeriales. Hay una parte en Efesios 3 que nos habla de estos dones ministeriales, pero no es el centro de la carta a los Efesios. No es el centro, lo hemos utilizado a veces como tal, pero no es el objetivo. Los dones ministeriales son la consecuencia de seguir a Cristo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Efesios 4, del 9 al 12. Efesios 4, del 9 al 12. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. ¿Algún santo aquí? Sí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, así es, cada uno de nosotros. Los dones ministeriales son la consecuencia de lo que estamos nosotros construyendo, ¿sí?, en cada uno de nosotros. Y muy temprano llegamos a intentar descubrir cuál es nuestra aplicación, cuál es el ministerio al que pertenezco. Muchas ocasiones llegamos con esa intención de querer servir, de ser alumbrados por Dios, de encontrar ese amor pleno, incondicional, por esa divina gracia que nos ha dado. E intentamos nosotros buscar la manera de poderle servir, ¿verdad? Y tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es el llamado que yo tengo. ¿Han escuchado ese término del llamado? ¿Sí? Y nos perdemos de lo que realmente la carta de los Efesios nos quiere enseñar. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es la intención de la carta a los Efesios? El tema central a los Efesios es el amor de manera práctica. ¿Sí? Ese es el objetivo primordial de la carta a los Efesios, el amor de manera práctica. ¿Se acuerdan que la Escritura misma dice que Dios es amor? ¿Sí? Entonces aquí lo que busca Pablo es manifestar precisamente ese amor de manera tangible, palpable a través del cuerpo de Cristo. Entonces, el amor con relación a la edificación del cuerpo y el amor como la sustancia de Dios mismo operando entre cada uno de los santos, para que veamos si tenemos como generación alguna posibilidad de que Efesios 4:12 sea una realidad en nuestra vida. Ahorita vamos a ir para allá. Este tema central, ahorita veíamos Efesios 4:12, donde veíamos las diferentes dones ministeriales que Pablo por ahí establece, ¿no? Y este tema central podemos verlo en Efesios 3. Yo les invito a que ustedes lo vean, lo estudien en casa. No tenemos el tiempo suficiente para hacerlo aquí, pero Efesios 3 y Efesios de 4 del 1 al 12 hace esta explicación bastante amplia de lo que es Pablo intenta expresar en ese amor práctico, ¿verdad? Entonces, para ver lo que Pablo nos quiere enseñar, tomaré este pequeño fragmento precisamente de Efesios 3, del 14 al 19. Efesios 3, del 14 al 19. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se les hace conocida? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, ojo aquí, de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, ¿sí?, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. El apóstol Pablo está atendiendo su responsabilidad apostólica. Y entendemos como responsabilidad el responder con esa habilidad que Dios le dio, ¿sí? Pablo deja claro en Efesios 3 que él está trabajando sobre el que está fundamentada la vida del hombre,
y por ende la del creyente. ¿Sí? Nuestra vida está fundamentada en Cristo. ¿Sí? Sobre eso trabaja Pablo. ¿Sí? Que el hombre viene y está diseñado desde la verdad. ¿Y quién es la verdad? Amén. Ahora comenzamos hablando de una característica de Dios y viene descrita por la multiforme. Gracias. Ok, gracias. Entonces la palabra multiforme significa variedad de matices. Ahorita vamos a ir para allá, esa multiforme. La palabra multiforme significa variedad de matices. Pero no debe de terminar siendo un hecho de confusión, es decir, de que intervienen varios caracteres, ¿no? Porque eso pasa muy comúnmente en la vida de los creyentes. El amor a Dios se expresa de manera multiforme, multicolor, de muchas maneras, ¿sí? Cuando las congregaciones toman forma local, es común ver entre los creyentes a veces la ausencia de amor, que por vivir en comunidad no se termina expresando y priva de las gracias apostólicas, proféticas, evangelistas, pastorales y enseñanza, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que esos dones ministeriales son a causa del amor que nosotros le tenemos a Cristo, de ceder nuestra voluntad a Dios, ¿sí? De lo que Él tiene destinado para nosotros. Esto lo encontramos en Efesios 3, del 8 al 13. Le voy a dar lectura. Dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿sí? Él a manera humilde se pone por debajo de todos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es importante que conozcamos los términos a la hora de leer la Escritura. Por ejemplo, ese término de gentiles, ¿a quién se refiere? Se refiere a las personas que no conocen de Dios, ¿sí? En la antigüedad, en la época de Israel, en los judíos, ellos ellos eran el pueblo de Israel y los demás eran los gentiles, los que no tenían acceso a conocer a Dios, ¿sí? Porque ellos eran el pueblo elegido por Dios para conocerle. Hoy en día sabemos que ahora todos somos el pueblo de Dios, siempre y cuando nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, basado en ello, Pablo dice, anunciar entre los gentiles, o sea, entre los que no le conocen, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos, escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál era ese misterio? Cristo, así es. El misterio que no se conocía y que estaba escondido era Cristo, que fue revelado, ¿verdad? O Pablo trae a revelación a los gentiles y al mundo a través de ese ministerio. Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Sí? A los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Se acuerdan en qué condición estaba Pablo cuando escribe Efesios? Estaba preso. Por eso les dice, no se mortifiquen por cómo me encuentro yo ahorita, ¿no? Porque esto es para gloria de Dios, ¿sí? Para que ustedes puedan conocer a Dios, ¿sí? Cuando nos vestimos, ahora que precisamente tocó el tema de la época navideña, cuando nos vestimos siempre tratamos que la ropa que llevamos pues sea coherente, ¿no? Que los colores combinen, ¿sí? Tratamos de combinar siempre que la ropa
pues bueno, manifieste coherencia, ¿no? Es decir, que todo combine, camisa, pantalón, zapatos, cinturón, ¿sí? Y accesorios, porque si no, pues nos veríamos desalineados, ¿no? Si comenzamos a ponernos colores que no hagan combinación unos con otros, ahí nos empezaríamos a ver desalineados. Aquí el asunto es esa parte de podernos complementar o integrar. Aquí el asunto es que Pablo está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por la iglesia, ¿sí? Estamos hablando acerca de la multiforme gracia, decíamos, diferentes, como si fuera matices, ¿no? Diferentes colores, diferentes caracteres entre cada uno de nosotros, diferentes experiencias, vivencias, ¿sí? Expresiones de nuestro amor hacia los demás, ¿sí? Entonces, dice que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por la iglesia. Y decíamos, ¿quién es la iglesia? Nosotros, todos los aquí presentes, ¿verdad? Es decir, que la iglesia tiene todos los colores, ¿sí? Y Dios ha entregado todos esos colores como habilidad a los creyentes, para que no sean de confusión, sino que tengan armonía y sean combinables, ¿sí? Y es aquí donde encontramos el tremendo desafío, porque ya llevamos 18 siglos intentando combinarnos y nomás no, ¿verdad? Sí, bueno, allá afuera aquí no sucede eso, ¿sí? No, la iglesia no ha podido expresar la sabiduría de Dios en su multiforme, en sus multicolores, y no es porque Dios no haya hecho algo, ¿no? Dios ya lo hizo todo, sino porque la responsabilidad es la falta de habilidad de combinar esos multicolores, esos caracteres que nos integran como iglesia, ¿sí? Hemos dicho algo que me gustó mucho que comentó el pastor Alfredo Cerez, es que él decía que a todos nos han sido dados instrumentos, dones y talentos para hacer crecer a la iglesia, ¿sí? Para hacer crecer a los congregantes, ¿sí? Para desarrollarnos unos con otros. No nos fue entregado todo a una sola persona, ¿sí? Porque si no sería soberano. Y el único soberano aquí, ¿quién es? Dios, exactamente. Pero en esa expresión de soberanía cada uno nos ha dado diferentes revelaciones de su palabra, el cual al complementarnos nos da el conocimiento y exposición de la verdad, ¿sí? Por eso el pastor fue llamado como pastor por Dios. Y decía el pastor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y decía Dios, solamente ámalos, ¿sí? Solo ámalos, solo necesito una persona que ame a los demás, ¿sí? Y en esa expresión de amores, Él es un instrumento de Dios para expresarlo a Él. Es una manera, ¿sí? Entonces todos tenemos expresiones diferentes de amor. Pero bueno, aquí no se vive esa incompatibilidad, ¿verdad? Aquí todos nos combinamos. Amén. Porque porque es padre cuando todo combina, cuando todo hace clic, cuando todo hace mancuerna, ¿no? Lo hemos vivido últimamente en cada evento que hemos realizado, en cada expresión de situación o momento que hemos vivido como congregantes, hemos podido complementarnos muy bien, ¿verdad? Hemos podido complementarnos correctamente, tratar de ir llevando una armonía en comunidad como familia, ¿sí? Cuando todos estamos pensando lo mismo, cuando todos compartimos los mismos gustos e intereses. Pero ¿qué pasa cuando alguien piensa distinto que yo? Cuando no se expresa como yo espero que se exprese, ¿sí? Cuando no me ama como yo lo amo, ¿sí? El merecimiento, ¿no? El apóstol Pablo, incluso en esa época, encuentra muy poca tolerancia en todas las iglesias, como Colosas, Corinto, y de forma particular en Filemón, donde podemos ver en la carta que le envió,
A este último la recomendación de que reciba nuevamente a Onésimo. O sea, le pide en esa carta atentamente que reciba a Onésimo, ¿no? Para que conviva con él. Filemón y Onésimo eran una tela de solo 2 colores y Pablo les está recomendando que se lleven bien. ¿Sí? Sí, al igual que lo hace pues otros personajes que ahí describe él. Sí, eso lo pueden encontrar ahí en el libro de Colosenses y en el libro de Corinto, donde hace Pablo escribe estas cartas y él solicita que se lleven bien, ¿verdad? Sí. Por eso les digo que ya 18 años, digo 18 siglos, perdón. 18 siglos de esto, ¿no? Se necesita que la iglesia exprese una unidad para mostrar el gobierno absoluto de Dios en toda la creación. ¿Sí? Bien decía el pastor Alfredo en su prédica anterior, la prédica pasada, él decía, ¿verdad?, que a veces nos queremos encerrar como iglesia y solamente convivir con las personas que tienen las mismas creencias que nosotros, los mismos intereses, los mismos gustos, ¿sí? Y a veces intentamos señalar a otras personas que no van por el camino correcto, ¿sí? Sin embargo, así como lo hizo Pablo, ¿verdad?, su ministerio era llevar al conocimiento de Cristo a los demás, a los gentiles, a los que no le conocían. Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, llevar ese mensaje de reconciliación de Dios con la humanidad, ¿sí?, con los que no le conocen. Y que nuestra vida no es obligadamente, ¿no? No es como estás haciéndolo mal y esta es la forma correcta, sino tratar de hacerlo en una expresión misma de nuestra vida como modelo de Dios, como modelo de Cristo. Por eso decíamos, aunque Dios en su gracia, en su justicia nos hizo salvos y perfectos, ¿sí?, es nuestra responsabilidad manifestarlo porque somos un modelo de Él. Somos un modelo de la expresión del amor de Dios a la humanidad. Amén. Pablo no tenía 2 causas para vivir. Los creyentes hemos hecho la diferencia entre lo espiritual y lo secular, ¿verdad? Pero hay una sola causa que hay que llevar a la acción, ¿sí? Sin quedarse dando vueltas en un plano filosófico. Pablo entonces les deja de explicar y comienza a orar, porque la oración es la siguiente etapa, ¿sí? Hasta el versículo de la oración en el capítulo 3, Pablo habla y explica. Luego él ora para que se abran los ojos, ¿sí? Y posteriormente viene la implementación y la aparición de las gracias múltiples para la edificación de los santos, ¿sí? Pablo habla acerca de la obra que necesitamos ejercer como instrumentos de su poder, ¿sí? Como ese amor expresivo hacia nuestra comunidad, ¿sí? Hacia los nuestros y a los que no le conocen, ¿sí? Expresar ese amor. Después Pablo ora a ellos, hace la implementación, ¿sí? Y entonces vienen esos dones ministeriales, ¿verdad? Esas ordenanzas como maestros, apóstoles, pastores, ¿sí? La Biblia no es un libro escrito. Sabemos que no es un libro escrito de una manera como una obra literaria, ¿no? Es decir, con un prólogo, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sabemos que es un conjunto de libros que fueron escritos por varios autores e incluso son cartas, muchos de ellos en el caso de Pablo son cartas que extiende hacia otras iglesias, ¿verdad?, hacia otros hermanos que él está intentando exhortar para que sigan en el trabajo arduo de la edificación de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y esa es una circunstancia a veces difícil, el tomar versículos, ¿sí?, demasiado rápidos e implementarlos en nuestra vida sin leer lo que viene atrás de ese versículo, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces no son palabras directas y no es lo que el autor quiere decir. Dentro de ese versículo, como veíamos ahorita en Efesios 4:12, ¿sí?, que habla acerca de esos dones ministeriales, atrás de él viene una explicación de lo que se tiene que hacer primero, ¿sí?
de lo que debemos nosotros hacer primero en ese amor práctico, ¿sí? Como iglesia. Ahora, como ya lo mencionamos anteriormente, pues no solo se trata de estudiar la palabra y sabernosla de memoria, ¿verdad? Porque sin una base de oración no habría posibilidad de que se entienda lo que se quiere construir. Y eso es contundente porque creo que ¿dónde están los conquistadores? Porque no solamente se trató en esta capacitación y entrenamiento, no solamente se trató de estudiar la palabra, ¿sí? No solamente se trató de aprendernos versículos de memoria, ¿sí? No solamente se trató de decir, hey, vamos a ponernos a estudiar un tema y hagan la redacción y conclusión, no. Implementamos la oración y la profecía de Dios. Implementamos la obra del Espíritu en nosotros para ser un instrumento de poder de Dios para la vida de los demás, ¿sí? Y eso no lo estudiamos, con una manifestación del Espíritu de Dios a través de nuestra vida, ¿sí? Confiados, y por eso dice Pablo, con la fe, ¿sí? De aquello que no se ve, de la certeza, ¿sí? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos confiados que Dios está con nosotros a pesar de que no lo veamos con nuestros ojos, ¿sí? Porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos expresado. Hemos visto nuestra vida transformada y eso es una evidencia para nosotros palpable de que Dios existe. Amén. La oración de Pablo no es para que los creyentes en Éfeso suplieran sus necesidades. Hemos visto en varias ocasiones a Pablo orar por los creyentes y no ora por ellos para suplirles sus necesidades, ¿no? Sino para que se revele la voluntad de Dios, que está direccionada, hacia el entendimiento de su amor, ¿sí? Que es el eje central de la carta, decíamos hace un momento. Tenemos que orar para que se nos revele la voluntad de Dios. Sin ella no hay oración, ¿verdad? Es tiempo perdido y vanas repeticiones. Podemos repetir palabras, pero no las oraciones. Las oraciones que salen de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, no son repetitivas. Habrá palabras que se repitan, sí, pero lo que hay en nuestro corazón no se repite, ¿sí? Por eso el orar en lenguas es uno de los instrumentos más importantes en la vida del cristiano para poder dirigir su vida correctamente, porque el Espíritu sabe la necesidad que el cuerpo y el alma tienen, ¿sí? El Espíritu ora por nosotros, el Espíritu gobierna nuestra vida y es que nos da la dirección. Por eso le decía, por eso Pablo ora por que la voluntad de Dios sea quien nos dirija, ¿sí? Sea quien nos gobierne, sea la voluntad de Dios quien tome las decisiones en nuestra vida. Pablo dice que no podemos tener oraciones no respondidas, pero debemos orar por aquello que nos revela la voluntad de Dios. Y esto me llamó mucho la atención y me trajo a memoria dos oraciones que vemos en la Biblia que no son respondidas, porque no son la voluntad de Dios. Una de ellas es David. Cuando David tiene este encuentro con Betsabé y se equivoca y tropieza, la riega, va y se mete con alguien que no debía, tiene un hijo, ¿sí? Y el profeta le dice que ese hijo va a morir, ¿sí? Y David, a pesar de eso, él se mete en comunión con Dios, entra a orar a Dios, empieza a llorar, empieza a gritar de desesperación porque se logra ese milagro en su vida, porque su hijo no fallezca. Pero ¿qué pasa? Los súbditos de David están temerosos de ir a decirle porque creen que si le dicen que su hijo ya falleció, él se va a suicidar, ¿no? Alguna locura va a hacer. Sin embargo, David, al momento que se lo dicen, David en ese momento, pues dice, bueno, pues ya hice lo que pude hacer, ¿no? Hice lo que pude, sucedió lo que tenía que suceder y continuó. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios, ¿sí?
Otra escena que me viene a la mente es cuando Jesús está en el monte, previo a ser crucificado. ¿Sí? Y Jesús le dice, si puede pasar esta copa de mí, hazlo, Señor. ¿Sí? Pero ¿qué le dice Jesús? Pero que se haga tu voluntad. Porque esa era la labor que Jesús tenía que cumplir. ¿Sí? Porque esa era la voluntad de Dios. ¿Sí? Aún Jesús, siendo quien era o siendo quien es, aún así se puso a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por consecuencia serán cumplidos los deseos de nuestro corazón. ¿Sí? No crean que no. ¿Sí? Dios, en su amor magnífico y eterno y maravilloso, siempre busca el cumplimiento de su voluntad a través de nuestra vida, supliendo nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, ¿sí? Pero también sabe que si nosotros estamos dispuestos a ponernos a su voluntad, vamos a permitir que Él obre para crecimiento de nosotros y para crecimiento de los demás. ¿Sí? Y es por eso que la Biblia hay que leerla, ¿verdad? Tener entendimiento de las Escrituras, entender las palabras inspiradas por Dios, para que siempre nuestras oraciones estén ligadas con la voluntad de Dios. ¿Sí? Jesús lo enseñó, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Él, en Cristo, en su manifestación, en su voluntad. ¿Sí? Es decir, que si pedimos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, os será hecho, ¿verdad? En cambio, si oramos por lo que queremos o necesitamos, nos llenamos en ocasiones de ansiedad que no estamos dispuestos a superar en nuestra vida, en nuestra actividad, ¿verdad? Hay una iglesia, una familia de Dios, amén, que está triunfante en el cielo y conformada por los que vivieron en la tierra, cumpliendo con la razón de su existencia. Pero hay otra familia también de Dios que está siendo todavía militante y busca en la tierra consumar en tiempo real esa victoria que ya es en Cristo. Ese gobierno de Dios, ¿sí? A pesar de que el mundo no manifieste la prosperidad de Dios, no quiere decir que no esté presente. ¿Sí? Aunque el mundo no manifieste el orden correcto de Dios, no quiere decir que Dios no exista. ¿O sí? Por eso decía Alfredo Cerez, necesitamos nosotros ser conscientes de quiénes somos para poder poner por obra la vida que Dios ya nos ha dado como instrumento de su gloria para manifestar aquí en la tierra el gobierno del reino de Dios. ¿Sí? Es imposible llegar a Efesios 4:12, es decir, a los dones ministeriales, sin entender que es el Hijo quien tiene la comisión que se originó en el Padre. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Fortalecidos con poder en el interior por el Espíritu de Dios. La idea de esta oración es que las riquezas no son cuestiones materiales o económicas, ¿sí? La riqueza se refiere a aquello que tú ingieres en tu cuerpo y tiene propiedades que le dan nutrimentos a tu cuerpo, ¿no? Que le dan vitaminas. Entonces, todas esas riquezas que Jesús está diciendo, esas riquezas que Pablo está externando, tienen un fin.
es decir, fortalecernos para que estemos aptos para vivir la vida que tenemos, ¿sí? Fortalecidos en el amor de Cristo, ¿sí? Las riquezas que tenemos de Cristo son para ser fortalecidos en el hombre interior, ¿sí? Por su espíritu. Y para que podamos vivir esta realidad de nuestras vidas, debemos saber qué cosas nos pueden enseñar pedagógicamente, ¿verdad? Porque se deben transmitir orando. Así que lo que deberíamos nosotros de orar se refiere al amor revelado entre los santos, al conocimiento de la vida de Dios, a lo que Dios está revelando a través de su palabra, que esa palabra que Dios nos está dando nos dé entendimiento y revelación a nuestra vida de lo que necesitamos cambiar, ¿sí? Que la plenitud de Cristo sea manifestada en nuestra vida, que nosotros expresemos esa plenitud de Cristo, ¿verdad? Que sea expresada a través de nuestra vida, ¿sí? Sabemos, confiamos en que Dios ya hizo y ya obró en nuestra vida, en nuestro espíritu. Ahora lo que sigue es manifestarlo, ¿sí? Ponerlo por obra. ¿Amén o no amén? Y esto puede ser declarado y afirmado desde nuestra posición en Cristo como hijos herederos de Dios, con la firme convicción de que Dios tiene una residencia permanente en nuestro corazón, ¿sí? Que las acciones que tomamos vienen desde nuestro corazón, donde Cristo habita, ¿sí? Debemos vivir confiados de ser una nueva creación espiritual en Dios, que ahora su manifestación viene dada por lo que soy y no por lo que hice, ¿sí? Y a veces en nuestra mente eso es lo que a veces nos tiene dando vueltas por lo que hice ayer, no lo que hice hace años, a veces con lo que hice ayer, ¿sí? A veces por lo que contesté, a veces por lo que no hice, ¿sí? O debí de haber hecho, ¿sí? Pero Dios no nos ama por lo que hicimos, sino por lo que somos, ¿sí? Por ese gobierno de Dios en mi corazón. Ahora, ¿qué significa ser fuertes en el corazón? La vez anterior el pastor precisamente hablaba acerca del carácter fuerte y teníamos como transgiversado el concepto de ser fuertes con el hecho de gritar, ¿no? De ser una persona agresiva, sí, ¿no? Y el carácter fuerte es una persona que no es doblegada ante las circunstancias, ¿sí? Pues tenemos la suficiente solidez para que Dios nos pueda gobernar sin rompernos. Decíamos la vez anterior, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, regularmente venimos quebrantados, ¿sí? Nos hablan acerca de Dios, Dios nos abraza, nos cobija, nos ama y muchas veces estallamos en rompimiento, ¿va? En quebrantamiento, ¿sí? Aceptando vivir conforme a la voluntad de Dios, cediendo nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque no lo pudimos hacer en nuestras fuerzas, ¿sí? Y en otras palabras, la fortaleza del corazón humano es para que Dios pueda establecerse en un trono de gobierno sobre nuestra voluntad, ¿sí? Que Dios sea quien gobierne nuestra voluntad, ¿sí? Esa fortaleza en el corazón es la que nosotros necesitamos, o ser fuertes en el corazón es la característica que nosotros necesitamos tener para que esa roca fuerte, ese cimiento firme, no sea doblegado ante una circunstancia, ¿sí? Ante una situación adversa que no nos gusta, que no nos parece, ¿sí? Que nos confronta, ¿sí? Pablo dice que Dios se va a establecer en nosotros para que ese trono de gobierno sea el trono de su gracia, donde Dios quiere gobernarnos en amor, para que los creyentes lleguemos a practicar el amor perfecto entre nosotros.
Y es que esta será la característica preeminente de esta familia, de esta nueva creación, ¿sí? De esta nueva raza de humanos que tienen que habitar la tierra para que Dios pueda darse a conocer. Esa manifestación de amor, ¿sí? Esa manifestación entre nosotros es la que debe de gobernar para que Dios pueda expresarse y darse a conocer a través de nuestra vida. ¿Sí? Hay que recordar que el eje central de la carta a los Efesios no son los 5 ministerios, volvemos a lo mismo, ¿sí? Ni los principados y potestades, sino el amor entre nosotros. El amor entre nosotros. ¿Sí? Y tiene como conclusión que sin el amor entre los creyentes no existe la más mínima posibilidad de ver una iglesia manifestada en la tierra. ¿Sí? La discusión en Éfeso, o esta carta que Pablo escribe, ¿sí? No eran los presbiterios apostólicos, esa no era la discusión, ni la teología de la iglesia, sino cómo llegamos a amarnos los unos a los otros en la multicolorida forma que cada persona tiene, ¿sí? Que cada uno tiene. Y que la naturaleza de Dios impartida en nosotros nos pueda dar para así llegar a ser esa iglesia que exprese el amor del Padre hacia una familia. ¿Sí? Como iglesia somos esa familia de Dios. ¿Sí? Muchas veces como padres de familia, podemos entender esto con la similitud de nuestros hogares, ¿sí? O como hijos con nuestros padres, ¿sí? Hay frases como lo que no has de poder ver, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Sí. Sí, nos confronta. Hay situaciones que nos confrontan, ¿verdad? Y bien esta frase es muy escuchada y vivida, ¿no? Lo que no has de poder ver en tu casa lo has de tener, ¿sí? Y a poco nos damos la media vuelta y nos vamos. Sobre todo con los hijos, ¿no? ¿Eh? O ignoramos a nuestros hijos o hijas. Pues no, claro que no, ¿verdad? No podemos ignorarlos. ¿Sí? Aprendemos a amarlos como son. ¿Sí? Aceptamos a nuestros hijos como son, ¿verdad? ¿Sí? Buscando encaminar su carácter al amor de Dios. ¿Sí? Pero decía el pastor, ¿tu hijo hace lo que dices o hace lo que te ve hacer? ¿Sí? Entonces, ahí el modelo, decíamos, la responsabilidad de ser modelos de Dios, ¿sí? De ser esa representación de Dios en nuestra casa, empezando por nuestra casa, ¿verdad? Porque si no lo hacemos en casa, pues aquí en la iglesia, pues yo creo que menos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vivimos la expresión del amor de Dios, ¿sí? El hecho de poder nosotros llevar la vida en comunión correcta, ¿sí? El ceder nuestra voluntad al otro, de amarlo incondicionalmente, sin importar lo que haga, ¿sí? Esa es la fortaleza de lo que Dios hace. Es la gracia de Dios, ¿sí? Es la gracia de Dios manifestada y expresada en nosotros, ¿sí? Así es. Sí, es hacerle entender que no se trata de lo que yo quiero o deseo, sino a lo que como familia nos beneficia a todos. Sí.
porque esa es la parte medular del asunto, ¿verdad? Tratar de complementarnos como familia, porque lo que yo haga le afecta al otro, ¿sí? Lo que haga o deje de hacer le afecta al otro. Complementa, así es, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa como familia cuando a veces uno está inquieto por alguna situación, ¿sí? Por alguna circunstancia que estás viviendo en tu trabajo? Viene la otra parte y te conforta, ¿sí? ¿Sí? O te regaña, ¿no? Pero en esa expresión de amor es la que nosotros necesitamos ser conscientes de expresar, ¿sí? Porque el amor de Dios nos habita, ya está ahí, Dios está dentro de nosotros. Decía el pastor, no está aquí en el escenario, ¿no? No venimos a buscar a Dios porque Dios nos habita, ¿sí? Venimos a estudiar su palabra, venimos a conocerle, a ponerla en práctica, a ministrarnos unos a otros en el amor de Cristo, ¿sí? La diferencia entre caracteres es muy frecuente en las familias, ¿sí? Y es el primer lugar, incluso desde la institución del matrimonio. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 instituciones divinas? ¿Cuál es la primera? El hombre. ¿La segunda? El matrimonio. ¿La tercera? Familia. ¿Y la cuarta? La iglesia. Así es, ¿sí? La iglesia. Entonces, en esas instituciones, el primer paso o la primera instancia o primera institución soy yo, ¿verdad? El yo es cederle mi yo a Dios, cederle mi voluntad a Dios, cederme a lo que Él quiere hacer conmigo, ¿sí? A lo que Dios necesita trabajar en mí, entregárselo. Y no decirle hoy sí, pero mañana en esta circunstancia no, Señor. O sea, dame chance, ¿no? ¿Sí? No negociamos con Dios, ¿no? O lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Entonces, esa es la primera institución. La segunda es el matrimonio. Y aquí viene una manifestación palpable de lo que es podernos complementar, ¿verdad? Es complicado, no imposible, es complicado, ¿sí? Haciéndolo desde nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque vivimos de 2 lugares distintos, con principios incluso distintos, con valores diferentes, ¿sí? Con instancias diferentes. Entonces, venir de 2 culturas totalmente distintas a vivir juntos, hay un choque de ideas, de pensamientos, ¿sí? Pero el amor todo lo puede, ¿sí? Cuando estamos recién enamorados, sí, mi amor, todo lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Sí? Pero conforme va pasando el tiempo, empezamos a olvidar por qué nos enamoramos, ¿verdad? ¿De qué nos enamoramos, no? ¿Sí? Y empezamos entonces a ver más aquello que no nos gusta, que no nos parece, ¿sí? Aquello que nos incomoda. Hay que cambiarnos los lentes, ¿sí? Me acuerdo que el pastor me dijo, bueno, ¿y por qué te enamoraste de ella? No, pues ya ni me acuerdo, pastor, ¿verdad? Bueno, acuérdate de eso, mijito, ¿ah? Decía la pastora, acuérdate de eso y aférrate a ello, ¿sí? Aférrate a ello. Que no haya una segunda opción, que no haya un plan B, solo hay un plan A y sujétate a él. Porque nadie nos puso una pistola en la cabeza y nos obligó a casarnos. Nosotros escogimos. Nosotros escogimos, ¿verdad? Y esa es una expresión de lo que Pablo está hablando, de lo que él está tratando de expresarnos, ¿verdad? Porque un matrimonio que no se entiende, que no hace match, que no se complementa, no funciona. Y ahí lo vemos el claro ejemplo de ello, ¿no? Si no se complementa, si no se sujeta uno al otro, ¿sí? Truena, ¿sí? Truena. Pero ese amor incondicional, ese amor de Dios es el que todo lo puede.
pero ¿qué necesitamos? Cedernos a su voluntad. ¿Sí? No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Sí? Por gracia de Dios estoy aquí, gracias a eso. A que supe que no podía en mis fuerzas, ¿no? A darme cuenta que no lo podía hacer yo solo. ¿Sí? A que los principios que yo creía que eran correctos eran la manera en la que iba a salir adelante y no fue así. ¿Sí? Entonces, esas consecuencias de los actos que nosotros a veces llevamos, ¿sí? El no cedernos a la voluntad de Dios, el solamente pensar en nosotros, les decía, por eso primero, la primera institución es el hombre, pero el hombre cedido a la voluntad de Dios. Porque si tú no llegas cedido a la voluntad de Dios en un matrimonio, entonces vas a empezar a luchar con tu yo. ¿Por qué? Porque vas a querer que todo a tu alrededor te satisfaga. ¿Sí? El egoísmo, la codicia, el yo quiero que esa persona que está conmigo supla mis necesidades, me haga sentir amado, ¿sí? Me dé lo que yo quiero, me dé su tiempo, su dinero, ¿sí? Su atención, ¿sí? Su amor, ¿sí? Y empiezo a dejar entonces yo de ceder a esa persona. Decía la pastora, es que trabaja de manera diferente o a veces, digamos, al revés de como lo pensamos. Nosotros queremos amor, primero necesitamos dar amor. ¿Sí? Por eso dice Dios que el amor todo lo puede. Pero ese, ¿cómo lo voy a amar si me trata de... Pues ámala, mijito, ¿verdad? Dice, ámala, mijito. Sí. Entonces, esto lo podemos ver en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero yo creo que el matrimonio es uno de los lugares donde lo podemos ver más tangiblemente. ¿Por qué? Porque si tú vas al trabajo y no te parece la circunstancia que estás viviendo ahí, pues te sales, te cambias de trabajo, ¿verdad? Si estás en la sociedad, estás en una fiesta donde no te gustó cómo te trataron, cómo te vieron, cómo te hablaron, pues sabes que me doy la media vuelta y me voy, ¿verdad? Pero en el matrimonio también. Vamos a repetir otra vez. Sí, pero en el matrimonio no debiera ser así, ¿no? No debe ser así. Sí, precisamente no debe de ser así porque no debemos de pensar en esa opción. Sí, sí. Es difícil, es complicado, les decía, es complicado viéndolo desde nuestra posición como seres humanos, ¿no? De nuestra posición sin Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso les decíamos, es que necesitamos primero venir del yo ya eliminado, ¿verdad? Para comenzar a vivir en Cristo, en Dios. ¿Y qué nos dice Cristo? De hecho, Pablo lo dice, ¿sí? Para vivir en pro de la iglesia, en pro del cuerpo, no para nosotros. Pablo jamás dice que vivamos para nuestros beneficios, para satisfacer los deseos de nuestro corazón. Nunca lo expresa. Y él mismo es una manifestación de ello, porque a pesar de lo que se vivía, a pesar de estar encarcelado, él seguía teniendo fe en Dios, en Cristo. ¿Sí? Él vivía encarcelado, oprimido, sin comer. ¿Sí? Ustedes saben o han visto las películas que las películas donde se ven las cárceles romanas, cómo se vivía ahí. Incluso no podían ir al baño, el baño era ahí mismo, donde estaban, ¿sí? Amarrados. Entonces, de esa manera, vivir en esas condiciones, aún así, él vivía amando a Dios,
confiando en cómo Él estaba, y por eso escribe, ¿sí? Sin importar la circunstancia en la que yo me encuentre, porque eso es para gloria de ustedes, para que ustedes disfruten lo que Dios tiene dispuesto y puesto para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Esa era la pasión de Pablo. Por eso creo yo, Dios lo escoge a él, ¿no? Dios lo elige a pesar de lo que él estaba haciendo, ¿sí? Porque decíamos, no importa lo que tú hagas, ¿sí? Dios te ama por lo que eres, no por lo que haces. Y ese es un concepto que necesitamos tomar en nuestra vida para aplicarlo en nuestro matrimonio, en nuestra casa, ¿sí? En nuestro trabajo. ¿Sí? Amo a mi jefe no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Sí? Amo a mis hijos por lo que son, ¿verdad? No por lo que hacen. Amo a mi esposa por quien es, no por lo que hace. ¿Sí? Y esa es la parte que hemos perdido, esa sustancia es la que a veces olvidamos del amor de Dios. ¿Sí? Que sin importar lo que hicimos, sin importar cómo veníamos y en la condición en la que estábamos, Él nos rescató. Nos dio vida eterna juntamente con Cristo, con acceso a todo lo que Dios tiene. ¿Sí? Y dice la Escritura, aún sin merecerlo, dice la Escritura, ¿no? Aún sin merecerlo. Entonces decíamos, comenzamos nosotros, decíamos que la diferencia entre caracteres es muy frecuente en las familias, incluso desde la institución del matrimonio, que está antes de la familia, el convivir con una persona ajena a mi vida, ¿no? Que conocí en la escuela o en el trabajo, en la sociedad, dejar de ser una sola vida, un solo hombre, y comenzar a vivirla como corporativa. Y se vuelve algo complejo, y en esa expresión de amor incondicional a la otra persona comenzamos a cederle nuestra voluntad. ¿Sí? Decíamos algunos, para evitar broncas, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que no todo lo puedo pasar por alto. ¿Sí? Y es aquí donde tocábamos el tema con Dios de cederle mi voluntad, ¿sí? Sin quebrarme. Es decir, que no me duela hacer lo que me pide. Porque mientras Dios nos pida algo que estamos dispuestos a dar, no hay problema. Pero cuando nos pide algo que no estamos dispuestos a dar, ahí es donde está el problema. ¿Sí? Y bueno, el pastor lo comentaba en una de las prédicas anteriores, sí, acerca del dinero, ¿no? Muchos de los problemas que existen es el dinero, y es más que nada no el dinero propiamente, sino el amor al dinero. ¿Sí? Entonces a veces probando a la persona en el dinero, prueba su corazón. ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Sí? Entonces esa parte, decíamos, por eso lo veíamos de esta forma. A veces nuestra pareja, sí mi amor, no pasa nada, sí mi amor, ten, sí mi amor, aquello, sí, pero cuando toca algo en nuestra vida que no nos parece y que es intocable para nosotros, ahí es donde salen las uñas, ¿no? Sí, no, espérate, ahí no. ¿Pero por qué? No, no. Y es lo mismo con Dios. Cuando Dios nos confronta, ¿sí? Cuando Dios te dice, ya te entrené, ya te saqué de tinieblas, ya te di nueva vida, ya te capacité, vives plenamente, restauraste tu matrimonio, restauraste tu vida. ¿Qué esperas para compartir lo que te di? ¿Sí? Y sí, es complicado, es difícil confrontarnos. Decía Harold, es que parece fácil subirse a cantar, pero ya cuando estás ahí enfrente de todos y dices tú, ay padre, ¿no? Sí. El que la pastora me dijera, mijito, prepárese porque ya va a subir. Sí. Hay cosas que nos parecen complicadas y que a veces no estamos dispuestos a dárselas a Dios. ¿Sí? Porque no queremos ceder nuestra voluntad. ¿Sí? Conocemos el texto, conocemos la escritura, la hemos visto, la hemos repetido, hasta me sé el versículo.
pero llevarlo a la implementación, ¿sí? Entonces nuestra vida está sujeta a la obra de Dios, nuestra vida está entregada a Dios y venimos aquí porque le creemos. Estamos aquí porque le creemos a Dios por lo que ha hecho en nosotros, ¿sí? Pero ahora como esa expresión de amor, de gracia, nos toca como cuerpo exponernos unos a otros, complementándonos en amor, en armonía, ¿sí? No es que yo no le hablo porque no, hombre, la última vez que le hablé me ignoró. No, es que ni lo invites porque, no, ¿para qué quieres problemas, no? ¿Sí? No puede ser ese el carácter que nos gobierne porque no es un carácter de Dios, ¿sí? Decíamos hace un momento, Dios de dónde nos sacó, acordémonos Dios de dónde nos sacó, ¿sí? Acordémonos Dios qué hizo cambiar en mí, qué me restauró, qué trajo a vida, ¿sí? Ahora esa vida yo tengo que expresarla para con los demás, ¿sí? Y la contraparte en la familia matrimonial es entender que también puedo cederme a la voluntad del otro, ¿sí? Que no siempre voy a hacer lo que yo quiero, sino llegar a esa común unión, a esa comunión entre parejas, ¿no? Complementarnos. Decíamos, si Dios me ama por lo que soy y no por lo que hago, Dios jamás va a dejar de obrar en mí, ¿sí? Aunque yo le esté regando. Y eso es algo que yo necesito reconocer en la vida del otro. Que a pesar de que la otra persona se equivoque, Dios está obrando en su vida. Y Él es un instrumento para mi vida, ¿sí? Esa parte es importante reconocerla porque a veces queremos en nuestros vestigios anteriores del hombre muerto, queremos señalar a los demás porque están equivocados, ¿sí? Pero si Dios no te señala, ¿cómo puedes sentirte capaz de señalar al otro? ¿Sí? Entonces, en esa expresión de amor, esa es la expresión de amor que Pablo busca, ¿sí? Y de podernos complementar, no porque me cae bien, no porque es a todo dar, no porque me comparte, no porque este sí me da, porque sí me invita, no, porque somos cuerpo, ¿sí? Somos cuerpo. Ahora, somos cuerpo y el cuerpo, ¿quién lo dirige? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza en la iglesia? Cristo. Entonces, una mano se mueve por la dirección que le da la cabeza. Una pierna se mueve por la dirección que le da la cabeza, ¿sí? Entonces, por eso decimos que necesitamos sujetarnos a la voluntad de Dios para que todo el cuerpo camine en armonía. ¿Amén o no amén? Vamos a ponernos de pie. Estírense, estírense. Gracias, papá. A ver si puedes poner una música por ahí, Robert. Modo romántico, dice el pastor. Señor, gracias te damos, papá. Gracias, Padre, por esta sabiduría multiforme expresada por tu iglesia, papá. Por esa infinidad de expresiones que podemos manifestar tu amor incondicional. Por esa manera sublime, Señor, de hacernos entender, de darnos la revelación de tu palabra, Señor, a nuestra vida. Por las palabras que tú pones en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que nos dirijan en nuestra vida, Señor. No para nuestro beneficio, papá, sino para tu expresión. Y que como consecuencia, Padre, trae beneficios a mi vida.
pero no los busco por mi beneficio propio, Señor, sino por la expresión de tu manifestación, papá. Gracias, Padre, por esta congregación, Señor, que has formado, Padre, que has transformado, Señor, que has traído luz, Señor, que has alumbrado el entendimiento de cada uno de nosotros, papá, para hacernos descubrir, Señor, ese amor incondicional que nos habita. Manifestar ese amor incondicional que tú mismo nos has cedido a nosotros. Entender y comprender, Señor, que en cada uno de nosotros tú obras, Señor, de una manera diferente, perfecta, Señor, e individual. Comprender que en cada uno de nuestros hermanos, Señor, tú estás habitando, Señor. Tú habitas el corazón de cada uno de nosotros, papá. Y en esa expresión de amor y de entendimiento, papá, yo reconozco la posición de mi hermano. Reconozco su posición en ti, papá. Porque tú eres su expresión, papá. Tu vida es expresión de tu amor. Y esa vida, Señor, es un instrumento que tú utilizas en tu cuerpo para seguir formando, seguir haciendo crecer tu obra, papá. Para que tu reino sea extendido, Señor, y lo expresemos en nuestra sociedad, en el lugar en el que nos encontramos, papá, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestro hogar, con nuestra familia, Señor, en nuestra sociedad, Señor. Padre, soy consciente, Señor, de cada palabra que emito de mi boca, Señor. Trae principios de gobiernos tuyos, Señor. Trae palabras tuyas, Señor. Trae vida tuya, papá. Señor, soy responsable y tomo la estafeta que me corresponde, Dios, como un hacedor de tu palabra, como parte de tu cuerpo poderoso, Dios, para expandir tu reino, Dios, para que se manifieste y traer más personas, Dios, a este lugar, al conocimiento de tu palabra, Señor, al conocimiento de quién eres tú en sus vidas, Señor. Que no estamos perdidos, no hay perdición, porque en ti lo tenemos todo. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, Dios, porque tú los reconfortas en su alma, cuerpo, mente y corazón, para que tu espíritu sea el gobierno de sus vidas y la expresión misma de lo que ellos son. Gracias, Padre. Oro por su salud, oro por sus vivencias, Señor, por su entendimiento, papá, por la revelación de tu palabra en sus vidas, Señor, y por el gobierno de tu reino en ellos. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias. Amén.